La Iglesia Manantial de Vida desea también que seas parte de su congregación, de una congregación que vive rendida a Cristo. Visítanos en nuestros cultos. Estamos ubicados en la carretera Prat de Lluçanet, 547, Sabadell. Te deseamos todas las bendiciones de Dios para tu vida. Hay un refrán que se utiliza, se dice, que lo último que se pierde es la esperanza. Y creerme que, bueno, este refrán está enfocado de una manera, más bien haciendo como una sugerencia, o yo lo presentaría como una sugerencia, que lo último que tenemos que perder es la esperanza. Pero hacer una afirmación de que lo último que se pierde la esperanza no es correcto, porque la realidad es otra. La realidad es otra, y más bien deciros que cuando las cosas perduran en el tiempo, lo que de repente sale afectado y dañado es la esperanza. El mensaje de hoy lo he titulado a modo de pregunta de esta manera: ¿dónde encuentro esperanza? Porque cuando vivimos una experiencia donde hay una amenaza de enfermedad, de muerte, y eso se alarga en el tiempo, nosotros hemos podido comprobar, digo nosotros, el pastor Jonathan y yo, nos ha tocado en estas últimas semanas visitar a varios enfermos en situaciones críticas, en situaciones fuertes, donde solamente un milagro de Dios puede cambiar la situación. Y a veces cuando visitas a estas personas, tú vas de alguna manera a motivarlos, a animarlos, a levantarles la fe. Y muchas veces los que te levantan la fe son ellos, y los que te motivan son ellos, porque ves que a pesar de que llevan mucho tiempo arrastrando una dificultad muy difícil de enfermedad, incluso el deterioro del propio cuerpo, sin embargo, ves con claridad de que no pierden la esperanza. Por lo contrario, otros te das cuenta que sí, que rápidamente perdieron la esperanza. Cuando se mantiene viva la esperanza, es como que está uno queriéndose agarrar a las promesas de Dios y está peleando y luchando. Y yo digo, legítimamente, aunque muchas veces inclusive ignoramos la voluntad de Dios, pero creo que es legítimo pues luchar para mantener viva la esperanza. Hay un contraste entre la realidad de la esperanza como la entiende la gente en el mundo, los que no son creyentes, y la esperanza como la debe de entender un creyente, un hijo de Dios. Los que no tienen su fe puesta en Dios, la definición del diccionario para ellos es esta: estado de ánimo cuando se presenta alcanzable lo que deseamos. Un estado de ánimo cuando se presenta alcanzable lo que deseamos. Sin embargo, para
para los hijos de Dios, dice, en el cristianismo, dice el diccionario, virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Yo no sé, creo que Dios lo tiene todo ordenadito, lo tiene todo bajo control. Y hoy en las canciones y en todo se ha hablado mucho de las promesas de Dios. Creo que en esta mañana nuestro Dios quiere darnos un refresco espiritual y quiere abrir nuestros ojos espirituales para que nos demos cuenta de lo importante que es permanecer firmes confiadamente en aquellas promesas que Dios nos ha dado, nos ha concedido, y mucho más cuando en un momento determinado, como hemos podido comprobar en algunos escenarios que hemos vivido en este tiempo, las personas han recibido una promesa directa de parte del Señor. Yo digo una promesa directa, aquello que de alguna manera han recibido pues a través de una persona, un profeta, o a través de la propia palabra, o a través del mismo Espíritu Santo, pues ha recibido una promesa. Y es lo que realmente nos llama la atención y marca la diferencia entre el que se ve esperanzado y mantiene la esperanza y el que se ve que ha perdido completamente la esperanza. ¿Cómo mantener la esperanza en situaciones tan límites con esa amenaza de enfermedad y muerte? ¿Cómo mantener la esperanza cuando un matrimonio lleva años que no se ponen de acuerdo, que todos son discusiones, que todo es pleito, que todo es molestia, que todo amenaza separación, y pasan los meses y los años y parece que como que no hay arreglo? ¿Y cómo tener esperanza en medio de estas situaciones? ¿Cómo mantener la esperanza cuando ha habido una bancarrota financiera, prácticamente una ruina financiera en el entorno familiar, y todo se está pues de alguna manera moviendo para un desánimo total? No se pueden pagar, no se pueden suplir necesidades, incluso hasta hay gente que pasa por no poder ni alimentarse adecuadamente, y un montón de cosas. ¿Cómo mantener la esperanza? ¿Cómo mantener la esperanza cuando un hijo tuyo, adolescente, toma la decisión de abandonar el hogar y entregarse al mundo y a todos los desequilibrios que se mueven en el mundo, y te ves impotente para poder frenar o parar eso, y te se va de las manos, y todo movimiento es absurdo, y contra más te quieres esforzar, más se manifiesta la rebeldía de ese joven, y todavía se amplía más la separación. ¿Cómo mantener la esperanza? Yo quiero en esta mañana que entremos en la reflexión. Si tú eres una persona que, a pesar de todas las situaciones complicadas, difíciles, a veces humanamente hablando imposible de sostener en el tiempo, pero que tú no has perdido la esperanza en Dios, pues gloria a Dios. Mira, tú que tienes esa experiencia tan maravillosa,
puedes ayudar a otros a que puedan de alguna manera moverse también la realidad de esta experiencia maravillosa. Pero quiero hablarte a ti que has perdido la esperanza. Que por los motivos X, y a veces no hace falta pasar por una situación delicada, fuerte, límite. A veces son cosas muy triviales y nos llevan a perder la esperanza. Ahora que estamos en nuestra realidad, en nuestro contexto, tú que lo entiendes de una manera, lo asimilas de una manera, y tú que lo estás viviendo de otra manera y lo estás sufriendo de otra manera, ¿dónde encuentro esperanza? Como cristianos, obviamente no tendríamos que tener dudas. Pero una cosa, y quiero enfatizar en esto, una cosa es la teoría, una cosa es lo que asimilamos teóricamente de la palabra, y otra cosa es lo que usted es capaz de vivir y experimentar. Y que en esta mañana tomemos el reto de parte de Dios. Hijo mío, tu situación es lamentable, tu situación es triste, tu situación es desesperante, porque has perdido algo importante. Has perdido la esperanza en aquel que todo lo puede. Cuando Pablo está enseñando sobre los dones espirituales, en un momento determinado, del capítulo 12 de Corintios se pasa al capítulo 13, da una enseñanza majestuosa sobre la preeminencia del amor. Él dice, yo muestro un camino más excelente. Y habla de la importancia de que todo lo que hagamos sea por amor. Y tener claridad de lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no se irrita de la injusticia, se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. En el resumen de este maravilloso capítulo de la preeminencia del amor, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Meditando y pensando en esto, claro, y cuando el mismo apóstol Pablo especifica que el mayor de ellos es el amor, indiscutiblemente, ahí no hay discusión. Pero os voy a decir una cosa, quiero hablaros de la importancia de la esperanza en Dios. Primero dice la fe, y en el centro pone la esperanza, y al otro lado pone el amor, que es mayor que estos tres. Y el Señor me hacía ver la imagen de una balanza. Y es como que el centro que sostiene la fe y sostiene el amor es la esperanza. Porque cuando el creyente pierde la esperanza, entra en un proceso de debilitación en la fe. Cuando el creyente pierde la esperanza, el amor empieza a ser dañado. Hasta el punto que nos pueda pasar como a la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces es sumamente importante que meditemos y pensemos. Porque aquí no es
luchar para mantener una esperanza equivocada, esa esperanza que de alguna manera pueda darme la convicción de que lo que yo deseo es alcanzable. No. Sino que sea esa virtud que entra dentro del movimiento teológico de la revelación y de la verdad eterna de nuestro Dios, que nos ayuda a esperar en Dios y confiar en Dios y recibir las promesas de nuestro Dios. La misma palabra del Señor nos dice que todas las promesas de Dios, el apóstol Pablo dice, en Él, en Cristo Jesús, son sí y son amén. Le voy a decir algo, querido hermano. A ti no te va a pasar nada que no esté bajo la cobertura de una promesa de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todo lo que te vaya a suceder, todo lo que vayas a vivir, todo lo que vayas a experimentar, todo lo que vayas a sufrir, en todo lo que te vaya, todo está bajo la promesa de Dios. Dios tiene una promesa para esa situación que tú estás viviendo. El que tú la hagas tuya y el que tú permanezcas firme en esa esperanza es lo que en esta mañana creo que nuestro Dios, nuestro Padre está muy interesado en abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento espiritual, para que nos demos cuenta que es urgente, que la realidad de lo que dice el apóstol Pablo, y ahora permanece estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el amor, el mayor de ellos, el amor, sí. Pero no vamos a quitar la importancia a la esperanza, que va a estar de alguna manera dando testimonio de una fe viva y activa, que va a estar dando testimonio de un amor profundo, grande y maravilloso en nuestras vidas. Por eso es importante. Profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 31, expresa estas palabras. Porque le voy a decir una cosa. Me venía la convicción que la definición más exacta de la esperanza del cristiano es esta: esperar en Dios con alegría el cumplimiento de sus promesas. Me atrevo a transmitiros esto. Esperar, la esencia de la esperanza en Dios es esperar con alegría, esperar con gozo el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Dice el profeta: pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. ¿Sabe? Muchas veces necesitamos, hermanos, frente a esas situaciones como hemos estado hablando, amenaza de enfermedad, muerte, amenaza de desastre financiero, amenaza de divorcio, amenaza de separación, amenaza de ruptura. Frente a esas amenazas necesitamos presentarnos delante de Dios con esa actitud de esperar confiadamente en Dios. Dice: y Él nos dará nuevas fuerzas, levantaremos las alas como las águilas. ¿Sabe que las águilas es la única ave que tiene la capacidad de volar tan alto
que cuando hay una tormenta y cuando la tormenta está bien desatada y los rayos y los truenos están ahí dándole, el águila tiene la capacidad de volar por encima de las nubes que provocan la tormenta y ver el sol de justicia de nuestro Dios. Porque también el águila tiene la capacidad de mirar de cara al sol. Qué visión, ¿no? El águila puede ver a más de 1 kilómetro su presa. Pero levantarán las alas como las águilas. Y yo no sé cómo tú te sientes en esta mañana, si tú te sientes cansado, si tú te sientes debilitado, si tú te sientes que ya no puedes más. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios está hablando y cada palabra que sale de la boca de Dios es una promesa para ti, una promesa para mí. Por eso, queridos hermanos, mire, uno de los ejemplos más poderosos y grandes que encontramos en la Biblia sobre fe y esperanza, lo encontramos en Abraham, al que llamamos el padre de la fe. Pero qué tremendo es el testimonio de Abraham frente a realidades, límites y a realidades incomprensibles al razonamiento humano y tantas cosas que se nos pueden ir del enfoque natural. Y Dios quiere que nos centremos en esta mañana y que dejes de mirar humanamente y dejes de pensar humanamente y que puedas pensar de una manera tan extraordinaria que tú puedas creerle a Dios de tal manera que tu confianza se levante como un gigante en ti y que tu confianza sea tan grande y tan poderosa que suceda lo que suceda, venga lo que venga, espere lo que tenga que esperar, a ti nadie te va a mover, sino que vas a permanecer firme en la promesa de tu Dios y vas a conseguir lo que Dios te ha prometido. Hay gente que en circunstancias donde se pierde la esperanza se echan a morir. Yo me he encontrado con muchas personas y cómo cuesta levantarle el ánimo para que se den cuenta de que hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Y tú le estás hablando, estás intentando de hacerle ver de que de esa manera está perdiendo una gran oportunidad de poder encender su corazón con la fe y la esperanza que necesita para confrontar esa situación que le está amenazando. La gente se echa a morir. Número 1, no te eches a morir, sino sigue esperando. Sigue esperando. Como he dicho antes y vuelvo a recordar, yo no sé en la situación que tú estás viviendo, te estás moviendo, estás experimentando, viviendo, sufriendo, pero sí sé una cosa, que Dios quiere hablar a lo profundo de tu corazón en esta mañana. Por eso te he dicho que tengo una convicción de que tú tienes que disponer tu corazón en esta mañana, porque Dios quiere hablarte muy puntual en algo que urgentemente tú estás necesitando entender y también abrazar. Nuestro Dios en esta mañana no quiere andarse por las ramas. Él sabe lo que tú necesitas, pero Dios quiere que tú en esta mañana
vayas a recobrar tu esperanza. Cuando aquellas 5 vírgenes desesperadas se dieron cuenta de lo que había sucedido, y por su descuido y por su mal hacer, le pidieron aceite a aquellas 5 vírgenes prudentes. Y aquellas vírgenes prudentes la mandaron al que vende el aceite. ¿Dónde encuentro esperanza? Es una pregunta que tú tienes que hacerte y una pregunta que tú tienes que de alguna manera accionarte. Porque sin duda y con mucha claridad, esa esperanza que has perdido la puedes recuperar. Pero es presentándote hoy delante de tu Dios sin argumentos humanos y sin ningún tipo de reproche humano, sin ningún tipo de queja, sin ningún tipo de excusa. Dios quiere que en esta mañana tú puedas tener un encuentro con la gracia de Dios, con ese manantial de vida que es nuestro Dios, que brota en nosotros, y que en esta mañana tú puedas recuperar de una manera gloriosa, profunda y poderosa lo que has perdido, la esperanza que tú has perdido. Para recuperar lo que hemos perdido, primero tenemos que reconocer que lo hemos perdido. Y no nos engañemos a nosotros mismos diciendo cosas que no tienen que ver con la realidad de lo que estamos viviendo y con lo que estamos experimentando. Es como la persona que fácilmente le dice que cree mucho en el Señor, pero que después no hay fruto de esa realidad. Entonces Dios quiere confrontarnos con nuestras realidades presentes y que podamos darnos cuenta realmente cómo está nuestra esperanza. Porque si nuestra esperanza se ha desvanecido, la fe queda al aire y el amor también. La fe se va a debilitar y el amor se va a perjudicar. Entonces estemos pendientes de esto porque es muy importante. Y como he dicho, el ejemplo más grande que encontramos en la Biblia sobre fe y esperanza lo encontramos en Abraham. Usted sabe que Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Pero iba pasando el tiempo y esa promesa pues no se cumplía. Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y pasó un año y no pasaba nada. Y pasó otro año y no pasaba nada. Pasaron 10 años y no pasaba nada. Pasaron 11 años y no pasaba nada. 15 años y no pasaba nada. Dios tuvo varios encuentros para tratar con la fe de Abraham y con la esperanza de Abraham. Y la misma palabra y el apóstol Pablo habla de esa experiencia, haciendo una referencia para que pudiéramos entender la realidad de cómo mantenernos en la esperanza y en la fe. Y habla del ejemplo de Abraham. Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Quiero pararme aquí para que reflexionemos en un momento, porque muchas veces perdemos la esperanza porque ya lo damos todo por perdido. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Perdemos la esperanza porque ya en nuestra cabecita ya se han traspasado los límites, ya no hay posibilidad. Pero dice la palabra, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y qué es esto de creer en esperanza contra esperanza? Esto podríamos decir que es una lucha en medio de una realidad de tu experiencia de vida. Y cuando la esperanza parece ser que se desvanece, que parece ser que se quiebra, parece ser que se rompe, ahí es donde tú tienes que levantarte en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que los que hemos nacido del Espíritu somos hijos de Dios, ¿verdad? Y ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que hemos recibido algo especial de parte de nuestro Dios. Y es la fe que vence al mundo. La fe que vence las circunstancias adversas. Dice, y esta es la fe que vence al mundo. Y esta, ¿cómo es ese versículo? ¿Alguien me lo recuerda un poco? Y esta es nuestra esperanza, o esta es nuestra seguridad, la fe que vence al mundo. Amén. Dice también la palabra del Señor que la fe es lo que da vida a la esperanza. Hay un trío de vida y de poder, que es la fe, la esperanza y el amor. Y la esperanza necesita esa fe que vence al mundo, esa fe que Abraham supo mantener para luchar en esperanza contra esperanza, para mantenerse firme en aquello que Dios le había prometido. Y aprendió a esperar, aun cuando toda razón, toda lógica, todo lo que humanamente podía traernos el mensaje de ¿qué esperas? Esto es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque ya cuando recibió la promesa, había factores humanos y factores imposibles. Sara era estéril y ya era mayor cuando recibió, y el uso que acompaña a la mujer para poder dar a luz también lo había abandonado. Y Abraham también, ya cuando recibió inicialmente la promesa, pues también ya era un hombre mayor. Pero ahora la cosa se agrava, por eso que dice que esperó en esperanza contra esperanzas, porque si ya era humanamente imposible cuando recibió la promesa, más humanamente imposible cuando pasaron 20 años más. La cosa se agravó de tal manera que el mismo apóstol Pablo hace esta reflexión. Dice, y no se debilitó, porque lo importante a destacar en esta mañana es que él se mantuvo en fe y recibió las fuerzas para luchar en esperanza contra esperanza. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque ya tenía casi 100 años, siendo de casi 100 años.
o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermano querido, en esta mañana tenemos que pararnos a meditar y preguntarnos cómo está nuestra esperanza en Dios. ¿Somos capaces de entender la importancia de mantener viva y activa nuestra esperanza y seguir luchando en esperanza contra esperanza, aunque humanamente ya era imposible y después era más imposible todavía? Eso declara esa lucha de mantenerse en esa esperanza contra esperanza. Dios quiere glorificarse. El tiempo es de Dios. Dios tiene el día. Dios tiene la hora. Para Él no hay nada imposible. Sabemos que hay un trato de Dios especial en cada una de nuestras vidas. El tiempo que Dios utiliza es un tiempo donde ese trato divino viene a darnos la madurez, la resistencia, las capacidades espirituales que necesitamos para aprender a mantenernos firmes en medio de las circunstancias de la vida, por complicadas, difíciles o imposibles humanamente que se presenten. Dios está por encima de todas las cosas. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Pero lo va a cumplir en su tiempo, no en tu tiempo, en el momento que Él designe, no en el que a ti te parezca. Dios es el sabio, es el anciano del día. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. En Él está toda la sabiduría. Y usted y yo tenemos que aprender a esperar en Dios, confiar en Él y en su momento recibir lo que tú necesitas. Tal vez en este día y en esta hora, simplemente porque te dispongas a activar tu esperanza, Dios se glorifique de una manera puntual y gloriosa en tu vida. La desesperanza es algo que de alguna manera está entrando en un terreno de incredulidad, de duda, y ya no estamos en condiciones. Acuérdese que sin fe es imposible de agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón para el que le busca. En este día y en esta hora es posible que simplemente con esa acción, con ese movimiento, donde tú puedas rechazar, incluso hasta pedirle perdón por esa falta de esperanza, y que actives una esperanza fresca en esta mañana en tu vida, puedas experimentar, recibir esa gloria divina, donde puedas volar en unas alturas espirituales y en una frescura espiritual, donde puedas experimentar una excelencia divina sobre ti, un refrigerio, donde tú puedas sentir nuevas fuerzas, donde tú puedas sentirte que con tu Dios todo lo puedes, que no hay muros que te puedan frenar, que no hay muros que te puedan parar, que no hay ejércitos que te puedan atemorizar. Como decía David, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón,
porque en Él estaré confiado. Es tiempo de mantener viva nuestra esperanza, porque el Dios de gloria quiere glorificarse de una manera. Él no quiere esperar más tiempo. Él solamente quiere que el escenario sea el adecuado y que usted y yo nos presentemos delante de Dios con fe, esperanza y amor. Estos tres que tienen que permanecer en nosotros de una manera gloriosa y poderosa, firme. Que nuestra mente, nuestro corazón estén alimentados con esa realidad, con esa verdad. No hay nada más valioso, no hay nada más importante. Es por lo que realmente vivimos y es por lo que realmente tenemos que aprender a luchar los días que nos restan sobre esta tierra para continuar en esa línea de bendición de Abraham, para que esas familias que han de ser benditas por la simiente de Abraham continúe en ti y a través de ti, en cada uno de nosotros, porque somos la simiente de Abraham y porque la palabra de Dios se cumple a través de nosotros. Las promesas de Dios para lo más importante, para la salvación de un mundo sumergido en la condenación eterna, que puedan tener la oportunidad de conocer al Dios de la vida a través de ti y a través de mí, que hemos mantenido la fe, la esperanza y el amor, para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Permite que tu fe y tu esperanza den gloria a Dios. Es algo que tienes que de alguna manera provocar dentro de ti. Por eso lo expreso de esta manera. Permite, renueva tu mente, limpia tu corazón para permitir que tu fe, tu esperanza le den gloria a Dios en el día de hoy. En este tiempo hermoso que Dios nos regala, donde la iglesia de Jesucristo estamos viviendo un tiempo de comunión, donde Dios se está glorificando en medio de la congregación de los santos. Permite, dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Podríamos pensar en la infinidad de promesas que Dios nos ha dado para las distintas áreas de nuestra vida. A veces nos enfocamos solamente en aquellas promesas que tienen que ver para nuestro bien humano y personal. Pero hay otras promesas que trascienden eso y que son mucho más importantes y mucho más gloriosas. Son esas promesas donde tu hombre interior recibe una visitación divina. Y aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, de poder en poder y de gloria en gloria. Y entramos en una dimensión de experiencias sobrenaturales, donde nuestros ojos son abiertos y nuestra comprensión es desatada para entender los designios del reino de Dios y aprender a movernos en ese ámbito espiritual de tal manera que anhelemos ese destino eterno que Dios tiene preparado para todos los que permanecen en fe, esperanza y amor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe
le fue contada por justicia. ¿Sabe que hoy puede haber una explosión de realidad espiritual sobre tu vida? Donde el Espíritu Santo te puede dar una revelación de la efectividad de tu fe y que tengas una comprensión que la justicia divina se ha manifestado sobre ti y todo lo hermoso y lo sublime de Dios venga sobre ti en esta mañana. Que tú puedas tener un encuentro extraordinario con la realidad del ámbito espiritual. Que todo tu ser se pueda estremecer en esta mañana bajo la gloria de Dios. De tal manera que tú puedas salir en esta mañana de este lugar fortalecido de una manera que no importa que corras, no te vas a cansar, no importa que andes, no te vas a fatigar. Van a venir unas nuevas fuerzas sobre ti, algo tremendo, algo glorioso. Nunca pierdas la esperanza en aquel que da la promesa. Porque Dios siempre hace provisión. ¿Sabe que las promesas de Dios es una declaración de la provisión de lo que Dios tiene preparado para ti? Para cuando sea el tiempo, tú puedas echar mano. Para cuando sea el momento, tú lo puedas disfrutar. Dios nos ha dado gloriosas y grandísimas promesas por las cuales también somos participantes de esa naturaleza divina. El apóstol Pedro ya también nos quiere abrir los ojos espirituales para que veamos la gran dicha que tenemos, la gran bendición. Isaías, en un solo versículo, nos relata y nos habla de promesas sublimes. 41:10 dice: no temas. Dios en esta mañana, mi amado hermano, mi querida hermana, con todo el amor y con todo el respeto, con todo el cariño, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Dios te está hablando. Es una promesa que a veces pensamos que no se ha cumplido, pero esa promesa se cumple de continuo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí que nos alejamos de Dios, pero Él nunca se aleja de nosotros. Nunca. No desmayes, te dice el Señor, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre. Esta palabra a mí me revoluciona mi vida. Siempre te ayudaré. No importa la situación que estás viviendo, no importa la injusticia que estás sufriendo, la incomprensión, no importa. Él dice: siempre te voy a ayudar. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, el formador, el hacedor de todas las cosas, te dice: siempre te voy a ayudar. Que despierte esa esperanza. Que haya vida en ti. En la realidad de las promesas. Tú tienes que aprender a mirar lo que no se ve. Como dice el apóstol Pablo: porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno.
Dios quiere tener un trato especial en esta mañana y quisiera que todos pudiéramos centrarnos. Vamos a tener un tiempo de ministración y un tiempo de presentarnos delante del Señor porque Él es el que puede darte la esperanza que has perdido. Yo me imagino las fiestas infernales, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, celebrando que te han robado la esperanza. Saltando de alegría porque te han robado la esperanza. Pero sabe nuestro Dios que es conocedor de todas las cosas. Él no quiere que esa fiesta en el infierno perdure. Los espíritus inmundos no celebren que tú has perdido la esperanza. Sino que haya fiesta en el cielo, en este día y en esta hora, porque tú te has revestido de la esperanza. De esa esperanza que te capacita para esperar confiadamente en el Señor. Esperar con alegría. Esperar con gozo. Porque lo que Dios ha prometido ya es una verdad hecha realidad en los lugares celestes. Los diablos lo único que pueden hacer es confundir realidades o engañar frente a verdades. Pero el Señor hoy quiere centrar tu hombre espiritual en la verdad de que la esperanza en Él tiene gran galardón. La esperanza es un sinónimo de confianza también. El escritor a los Hebreos dice: no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón. Os es necesario la paciencia. Hermano, no pierdas la paciencia. Espera en Dios. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Pon tu vida en las manos del Señor. Hoy es un buen momento. Es un buen día. Acerquemos al Señor como esos niños que confían tanto en su Padre y en lo que su Padre le ha prometido, le ha dado, que van ya a echar mano del regalo, del premio. Siempre te sustentaré, dice el Señor, con la diestra de mi justicia, siempre. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Dios está hablando a una iglesia donde Dios quiere que hoy tú recuperes la esperanza. David también fue un hombre experimentado en estas realidades. Sobre la importancia de la esperanza en Dios, en el día a día y en nuestra vida cotidiana. Salmo 41 dice: puse en el Señor toda mi esperanza.
Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo, del fango, del pantano. Puso mis pies sobre una roca. ¿Y qué roca? La roca inconmovible de los siglos, Cristo Jesús. Y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. ¿Se da cuenta la importancia de nuestra confianza? Porque al ver esto, muchos de los que están por ahí, que no creen y no confían en el Señor, pondrán su confianza en el Señor. Dichoso quien pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios ni a los que se pierden tras la mentira.